Y ya se encuentra en el penal de Tacumbú el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, imputado por enriquecimiento ilícito. La capacidad del penal de Tacumbú es de 1.600 internos. ¿Cuál es el número que tiene el ex fiscal general del Estado, Ricardo Roa? Tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Ricardo? Te escuchamos. ¿Qué tal, Cintia? Muy buenas tardes. Y realmente un día histórico, porque es la primera vez que una persona con una tamaña envergadura política ingresa al penal de Tacumbú. Bueno, el número asignado al ex fiscal Javier Díaz Verón es 3.582. Y justamente lo que estaba diciendo el director de institutos penales es que él estará en un lugar, en una celda, con 12 personas, en una habitación donde está, digamos, cualquier recluso común dentro de la penitenciaría de Tacumbú. Él decía incluso de que no hay en ese lugar celdas VIP, entonces lo que se entiende es que la noche él estaría pasando, como lo decía él, en un lugar con 12 personas. La información que hoy se tenía, ¿verdad? En horas de la mañana, él llegaba a las 6:15 en la Dirección de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Él se presentaba en ese lugar incluso solo. Su abogado Mario Eliseche Baudo relataba que le llamó durante la madrugada y le dijo que se estaría presentando, y en una frase en guaraní le decía "toicola y coa", y bueno, él se presentó en ese lugar. Luego posteriormente llega su abogado. Él estuvo en ese lugar más de una hora, porque posteriormente se trasladó hasta el Ministerio Público junto a la fiscal del caso, que es Carmen Juguetich Catatón, y en ese lugar él, cuando se retiraba, incluso se declaraba inocente. Él decía que tenía todos los documentos para demostrar su inocencia y que venía a ponerse, digamos, a ponerse a disposición de la justicia. Tengo, Cintia, textualmente lo que decía Javier Díaz Verón antes de ingresar al penal de Tacumbú, que estamos observando justamente en pantalla cuando llegaba al Departamento Judicial de la Policía Nacional, y posteriormente cuando él iba ingresando al penal de Tacumbú, que podemos observar en pantalla. Él decía: cualquier ciudadano puede pasar por esto, y hoy me toca a mí y la vida debe continuar. Yo me declaré inocente en la fiscalía, tenemos los documentos para demostrar. Lo que yo no entiendo es tanto ensañamiento en mi contra, decía el fiscal, el ex fiscal. No sé si fue por vendetta política, pero alguien dio la orden, decía él, por lo visto. Me quieren ver preso en Tacumbú, es lo que decía así textualmente Javier Díaz Verón cuando se disponía a ingresar al penal de Tacumbú. Lo que decía hoy el magistrado, el juez Julián López, es que él dictaminaba o daba esta orden de prisión preventiva para Javier Díaz Verón, es por dos causas. Primero, por un temor de un peligro de fuga, ya que recordemos que él estuvo 11 días con paradero desconocido, incluso cuando ya él conocía que existía una orden de detención en su contra. Recordemos que antes había presentado su esposa, María Selva Morínigo, quien ya está presa también en el Buen Pastor. Y bueno, estos fueron los elementos que utilizó, digamos, el juez Julián López, dando lugar también al pedido de la Fiscalía para que Javier Díaz Verón hoy esté preso en Tacumbú. Tenemos justamente la nota con el juez Julián López y podemos escuchar ahora. Basado en nuestro fundamento sobre el peligro de fuga y obstrucción al proceso investigativo, teniendo en cuenta que estamos en una etapa, incipiente de la investigación, como también le ha afectado en alguna medida es el hecho de que no se ha sometido inmediatamente a sabienda de que existía ya una orden de detención en contra de él. ¿La caución no es suficiente, ese inmueble que ofreció la defensa, juez? Sí, hemos también mencionado de que si bien han presentado una caución ya sea personal y también real, sin embargo no constituyen elementos suficientes ni valedero en este momento, ya que existe una alta expectativa de pena, lo cual genera una clara sospecha del peligro de fuga y obstrucción al proceso investigativo. ¿Doctor, de acá ya va directo hasta Tacumbú? Sí, efectivamente ya se lo entregó los oficios, ¿verdad?, a la policía a fin de que cumpla esa disposición judicial.
Bueno, y justamente a lo que hacía referencia el juez Julián López es que la defensa presentó una caución de 3.000 millones de guaraníes, un inmueble de un tercero, pero finalmente esto no fue aceptado, esta intención de la defensa obviamente para tratar de trabar o el hecho de que él se vaya a la cárcel de Tacumbú, finalmente no lo consiguieron. El abogado defensor Mario Eliseche Baudo decía de que ellos estarían apelando esta decisión del juez inmediatamente. Él consideraba de que su cliente no debería de ir a la cárcel de Tacumbú porque él no es un criminal común, decía, y pedía incluso de que se lo derive a otro lugar, como por ejemplo la agrupación especializada o en alguna unidad policial. Sin embargo, esto no sucedió. Tenemos justamente también una nota con el fiscal general del Estado cuando se retiraba de su audiencia con la fiscal del caso, Carmen Juguetich de Catatoni, y también parte de lo que decía su abogado cuando ya estaba él esperando ahí que se resuelva esto que finalmente se dio, que es Javier Díaz Verón, hoy en Tacumbú. Podemos escuchar la nota. ¿Se abstuvo finalmente o declaró? Sí, declaré inocente como tiene que ser, considerando la pericia hecha por el perito del Ministerio Público. ¿Ustedes pidieron entonces prisión domiciliaria? No, yo no pedí nada. Yo vine a declarar, a someterme a la justicia y bueno, así estamos. Pero no es un delincuente, no es un delincuente peligroso para la sociedad paraguaya. Basta y sobra con que si se diera el caso, va a estar privado de su libertad. La luz no va a haber. Él estuvo en el Chaco paraguayo. En su estancia. Él no tiene estancia. Pero ahí hay una propiedad. Él no tiene estancia. La señora tiene un establecimiento ganadero que es de su familia y de antaño. Estamos hablando del año... De su madre. De la madre de la Sí, del suero era. Y después quedó... Pero ahí estuvo él. No, eso yo no sé. Estuvo en el Chaco. Ustedes me preguntan si esto es. Yo no sé, no me consta. Bueno, y en base a la información fiscal, el matrimonio Díaz Verón lo que no pudo demostrar hasta ahora es el origen de 3.700 millones de guaraníes, y es esto lo que se está investigando, enriquecimiento ilícito de parte de Díaz Verón, ya que él fue funcionario público, y por otro lado lavado de dinero, ya que su esposa figura en muchas de las empresas que fueron creadas, probablemente empresas de maletín que fueron creadas para poder destinar ahí recursos, dineros que se obtenían de manera ilegal. Bueno, esto es lo que está investigando la Fiscalía, incluso decían ellos de que este monto incluso podría ser mucho más, incluso que los hijos también podrían ser imputados también en esta investigación, ya que figuran como accionistas de algunas de estas empresas, Cintia, y bueno, esto es algo histórico realmente lo que se dio. Javier Díaz Verón hoy está preso en la cárcel de Tacumbú. Realmente, Ricardo, un día histórico, como bien lo decís, un ex fiscal del Estado en Tacumbú, un 24 de agosto de 2018, al igual que su esposa, María Selva Morínigo, un día que va a quedar sin dudas en los libros de historia, y mientras que el ex fiscal aseguraba su inocencia y decía que hay personas que quieren verlo tras las rejas en la cárcel, y de hecho lo consiguieron, decía él. Pero él está tranquilo porque tiene todas las documentaciones. Y él dice eso, incluso ellos solicitaron a la Fiscalía de que las pericias que realizó el Ministerio Público se vuelvan a realizar. Este es un pedido de la defensa al cual se allanó la fiscal Carmen Juguetich de Catatoni. Ella ya anunció justamente hoy de que estas pericias se volverán a realizar para de alguna manera brindar mayor transparencia a este caso, ya que se trata de una persona realmente importante como es el ex fiscal general del Estado. Bueno, para los supersticiosos, ¿qué número era el...? A ver, para jugar la quinela. Exactamente, hay varios que de hecho seguían por estas cosas. 3.582 es el número que le designaron al ex fiscal general del Estado, o sea, es el reo número 3.582. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Roa, por este completo reporte.